Bueno, mis amigos, vamos a conversar con ustedes acerca de la situación de Brasil, un sobresalto que puede generar en un golpe de Estado. El bolsonarismo se niega a aceptar los resultados que recientemente dieron al traste con la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva al poder, un líder metalero que ha sido presidente de ese país en diversas oportunidades. Pero tenemos que hacer un poquito de historia contemporánea. ¿De dónde viene este movimiento de izquierdización de todo lo que es Latinoamérica y gran parte del Caribe? Este proceso comenzó con el descalabro del sistema político en Venezuela en los años 90, donde adecos y copellanos se turnaban en el poder hasta que llegó un momento donde la gente ya no confiaba en la clase política dirigencial. Esto dio como consecuencia la asunción primero de Hugo Chávez Frías, un coronel que en su momento fue considerado como una de las mayores amenazas golpistas que tenía ese país, y luego entonces se convirtió en una especie de líder mesiánico que asumió las riendas de esa nación desde la cárcel y permaneció por más de 3 periodos consecutivos siendo el máximo líder de aquella otrora potencia petrolera que generara gran bonanza para todos sus conciudadanos. La asunción de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, a las riendas de los destinos de México, aspiró a la candidatura presidencial por 3 oportunidades. En la tercera, pues se dio la situación donde tuvo que cambiar incluso de movimiento político y crear una especie de coalición de partidos llamado Morena. Y esto así le permitió asumir la presidencia de ese país durante 6 años. Ha impulsado una serie de reformas que han permitido al pueblo mexicano pues continuar con una especie de bonanza económica, si se quiere, así como también de tranquilidad y paz política. Ha enfrentado hasta cierto punto el poder de algunos miembros de bandas organizadas que se dedican a la venta de sustancias controladas de los Estados Unidos, que según algunos analistas tienen vinculación directa con el poder. En este caso, pues con la asunción de Andrés Manuel López Obrador han tenido una especie de distanciamiento, aunque algunos aseguran que sencillamente el método de negociación con las autoridades fue lo que cambió. Trasladándonos a otro punto, comenzamos a ver una especie de mandato dictatorial en manos de Daniel Ortega. El movimiento sandinista de los años 70 y 80 generó toda una guerra interna que luego colocó a los partidos tradicionales al frente de esa nación. Y más adelante, Daniel Ortega asume la presidencia de ese territorio y conjuntamente con su partido y sus familiares han decidido la suerte de lo que ha sucedido con todos los nicas. El proceso ha continuado su agitado curso. En Chile, los vestigios de una izquierda organizada generaron como consecuencia que Gabriel Boric, un joven de tan solo 38 años, asumiera el poder luego de librar duras batallas en las calles de esa nación, conjuntamente con los jóvenes quienes realizaban manifestaciones y protestas en busca de reivindicaciones sociales y populares. Más adelante, entonces, el sobresalto continúa hacia el Perú, donde en menos de 2 años prácticamente 6 presidentes asumieron la primera magistratura de ese país. Y luego de unas elecciones sumamente reñidas, con un margen muy estrecho, gana el profesor Pedro Castillo, un representante rural de la izquierda que se definía como marxista, como socialista. Se habla de que en algún momento no se le dejó gobernar, hubo cambio de ministros en diversas oportunidades y esto culminó con una intentona de autogolpe, donde el señor Castillo en un discurso público se dirigió a todo el Perú, dando inicio a lo que sería una situación de sobresalto como se vivió en la década de los 90 con Fujimori. Intentó disolver el Congreso y generar una serie de medidas que trajeron como consecuencia el disgusto generalizado de todo un pueblo. Al marcharse de la Casa de Gobierno con rumbo a la dotación diplomática mexicana en busca de asilo, su propia seguridad se le viró, como dicen en República Dominicana, lo tiraron para adelante. Esto como consecuencia de que había disgusto en las Fuerzas Armadas, había disgusto en diversos sectores sociales. Han salido a relucir un sinnúmero de situaciones donde dan al traste como que el señor Pedro Castillo estaba drogado, que fue obligado, que no le permitieron gobernar y que más del 60 o el 70% del gobierno que él encabezaba, sus funcionarios estaban instigando a una revuelta popular porque no tenía respaldo ni mucho menos fe pública
en la población. Pasando a lo que es la situación actual de Brasil. En Brasil se dividió la sociedad. La sociedad estuvo marcada por una gran incidencia del bolsonarismo, así como también de la izquierda. Recordar que Luis Ignacio Lula da Silva iba a participar en unas elecciones donde iría Bolsonaro y fue inhabilitado políticamente e incluso estuvo en la cárcel acusado de corrupción, cargos que luego fueron levantados por una corte eran prácticamente improbables. Se le adjudicaba una casa en la playa, entre otros bienes que supuestamente fueron ilícitos. Hay que hacer un poquito de historia también en este sentido porque Dilma Rousseff, que fue la candidata presidencial del PT y luego la presidencia de esa nación, su acompañante de boleta, Michelle Temer, prácticamente le tendió una encerrona, la traicionó y luego entonces hicieron que dimitiera del cargo y se fuera al exilio. Pasados varios años de esta situación, Lula vuelve una vez más ya hábil para poder ejercer cualquier cargo público y se enfrenta a un presidente en ejercicio en busca de la reelección. Jair Bolsonaro, un derechista apoyado por sectores evangélicos y conservadores de Brasil. El Congreso brasileño está compuesto por una mayoría de oposición, por lo que Lula no le va a ir muy bien tratando de sortear una situación de sobresalto político de esta naturaleza. Los hechos que se han presentado en los últimos días han generado una gran cantidad de personas apresadas. Esto así porque inmediatamente se dio a conocer el resultado. 1.200 bolsonaristas montaron un campamento en Brasilia en demanda de que Lula no asuma el poder. Este grupo de manifestantes ocuparon parte de los poderes públicos de Brasil, entiéndase el Congreso de esa nación, y generaron toda una revuelta intentando dar un golpe de Estado. La respuesta del Ejecutivo fue contundente, el apoyo de los militares por igual, y ya en estos momentos existen más de 300 personas que están detenidas, acusadas directamente por este hecho, así como también otros tantos que serán sometidos en los días por venir. Hasta una próxima, gracias por haber estado con nosotros y continuamos haciendo este análisis más adelante, tanto en broma como en serio.